inmediatamente para llevarla adelante. Y veo muchas, algunas, no muchas, pero algunas caras conocidas y otras caras nuevas, así que está buenísimo. Yo no lo planteé tipo una clase, sino más que nada una charla entre jóvenes en un tema que nos interesa y nos atraviesa y nos interpela, que es la educación. Tal vez de todas las charlas que se van teniendo en muchos temas que también son muy cercanos a la educación, estoy seguro que todos pasamos por el sistema educativo, al menos todos los que estamos acá. Entonces me parece que está bueno hacer algunas cosas, alguna salvedad. No sé si hay alguien específico que sabe o que viene del palo también de la educación, que haya estudiado educación. Si no, yo voy a decir tal vez algunas cosas que les parezcan obviedades a ellos, porque ya lo han estudiado, pero si alguien me quiere ayudar, pide la palabra y no hay ningún problema. Esta charla se enmarca dentro de un cuadro general, de un ciclo de clases, de discusión que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y fueron viendo, y van a ir viendo dentro de cada una de ellas distintos campos. A mí me toca el de la educación y yo, tal vez por fanático, les diría que es el más importante de todo, ¿no? La educación, a diferencia de otros derechos, el que no la conoce y el que no lo tiene no lo sabe valorar. A diferencia tal vez, por ejemplo, el derecho a la alimentación, que si bien alguien puede no explicarte cuando uno tiene hambre, es instintivo y natural que busque ese derecho, que pelee por ese derecho y que reclame ese derecho, porque es un derecho que tiene que ver con la subsistencia. Pero la educación, si bien es un valor muy importante, muchas veces la gente no sabe reclamar por ese derecho. Y yo creo que en parte de los problemas que tenemos en nuestro país es porque no nos han enseñado o no se ha trabajado con suficiente profundidad el tema del derecho a la educación, que no es solamente asistir a la escuela, sino sí asistir, permanecer, continuar y obviamente aprender. Hoy ese derecho se ve muy vulnerado, primero porque hay una serie de chicos, que ya vamos a ir viendo los números, no asisten al sistema educativo, otros asisten y se caen del sistema, no permanecen en el sistema, y también hay otros que asisten, permanecen y terminan sin saber aquellas cosas que deberían ser obligatorias, terminan sexto, séptimo grado sin comprender un texto, o terminan la secundaria después de 14 años de alfabetización y no tienen los conocimientos necesarios para poder enfrentar el mundo. Seguramente a ustedes, compañeros de trabajo, conocidos, acá los que veo yo son todos mayores de 18 y ya algunos pasaron hace un tiempito, eh, y, pero seguramente interactúan en los laburos o debe haber algunos muchos más chicos que saben de qué estamos hablando dentro del sistema educativo. Yo preparé un material que después se los dejé a las coordinadoras para que lo puedan subir al drive que ustedes tienen como contenido, así que no hace falta que tomen nota ni nada, porque todo lo más de datos importante está allí y lo pueden buscar. Cuando me planteé el derecho a la educación de que estábamos hablando cuando hablamos de derecho a la educación, y bueno, ¿dónde están establecidos los derechos en la República Argentina? ¿Quién fija que es un derecho? ¿Dónde está? ¿Cómo? En la Constitución, seguro lo saben, pero digo, para romper esto de la virtualidad, digo, en la Constitución Nacional están establecidos cuáles son esos derechos y en los pactos que tienen rango constitucional. Y ustedes saben que hay un artículo, distintos artículos, hay uno muy importante que es el artículo 14 de la Constitución Nacional, donde se establece específicamente cuáles son los derechos que tienen los seres humanos. Y ustedes saben que tienen derechos, no son tan amplios: el derecho a la vida, el derecho a la educación y al trabajo, a la vivienda digna. Bueno, está establecido allí de una manera bastante particular el derecho a la educación. El artículo 14 de la Constitución Nacional habla del derecho a enseñar y a aprender, y los pone en igualdad de condiciones. Y esto tiene un porqué, porque en la época, ¿quién podía enseñar? Para la época que está pensada la Constitución, solo enseñaba las congregaciones religiosas. Los religiosos o las congregaciones eran quienes podían impartir enseñanza. Entonces una Constitución liberal empieza a plantear que cualquiera puede enseñar y puede arrogarse el derecho a la enseñanza, ¿no? Pensemos que estamos pensando que la Constitución es previa a lo que conocemos hoy como sistema educativo tradicional, eso vino mucho después. Entonces planteaba el derecho a que uno tiene la libertad de enseñanza y la libertad de aprendizaje. ¿Se escucha cortado, me dicen?
¿Lo he cortado? Si no, lo acerco más así, a ver. Hay un poquito de ruido. Y si me Ahí, acerco más el micrófono ahí, ahí un poquito mejor. bueno, aunque quede un poco feo, me van a buscar manito acá, pero si se escucha mejor, perfecto. Les decía que en la Constitución entonces estaba establecido esto de, de poder tener el derecho a enseñar y aprender en igualdad de condiciones. Muchas veces se pone uno por sobre el otro. Justamente esto lo estamos viendo en estos días, que hay un debate sobre los paros, sobre el inicio de clases, como que se anteponen los derechos. Y la verdad es que la Constitución establece que tenemos los derechos por iguales. Pero no es lo único que habla la Constitución. La Constitución tiene 3 artículos nada más en toda la Constitución que hablan de educación. El otro es el artículo 5, y también en estos días está en debate, que tiene que ver con el federalismo. Y el artículo 5 establece que la educación obligatoria es responsabilidad de las provincias. Y esto lo establece, que es el debate que estamos teniendo respecto del pago del FONIT, del Fondo de Incentivo Docente. Seguramente escucharon las noticias estos días de eso. Si quieren, después lo puedo explicar un poquito mejor. Se fundamenta en que la Constitución Nacional establece que la responsabilidad primaria y obligatoria de las provincias, de la educación, es de las provincias. Obviamente que cuando se pensó ese artículo solo existía la primaria, no existía el nivel inicial, no existía el secundario mucho menos. Pero como habla de educación obligatoria, y después en Argentina hubo leyes que establecieron la obligatoriedad de la educación hasta la escuela secundaria, eso le corresponde como una obligación de las provincias. Para los que no saben, ¿qué conforma el sistema educativo? Bueno, el sistema educativo está conformado por el jardín de infantes, que se lo llama el nivel inicial, y el nivel inicial es de 4 y 5 años, obligatorio en toda la Argentina, y universalizado quiere decir que tiene que haber oferta de 3 años en todo el país. Y el maternal, que es de 45 días a 3 años. Entonces, todo el nivel inicial incluía de 45 días a 5 años, siendo obligatorio sala de 4 y sala de 5. Todos ustedes son jóvenes, seguramente hicieron el jardín, pero algunos más grandes, diría más de la generación de mis viejos, el jardín no era obligatorio. Muy pocos, bueno, sus padres también deben ser jóvenes, digo, pero de esa generación que tiene casi 60, no todo el mundo hizo el, el jardín de infantes, porque no existía, es el nivel más nuevo. Luego viene la primaria, que viene, digamos, que se empieza a los 6 años, independientemente de que hayas hecho el nivel inicial o no, a ningún chico se le rechaza, no puedes hacer la primaria porque no hiciste el jardín. Independientemente de eso, a los 6 años vos empezás en el nivel primario, y dependiendo de la provincia son 6 o 7 años. En la ciudad de Buenos Aires tenemos hasta 7º grado, que era la estructura tradicional, y por ejemplo en la provincia de Buenos Aires tenés hasta 6º grado. Eh, Después pasas a la secundaria, tenés distintas modalidades, que puede ser la secundaria técnica o el común, el bachillerato, y en aquellas provincias donde es 6 años la primaria, son 6 años la secundaria, y en aquellas provincias como la ciudad, que son 7 años la primaria, son solamente 5 años la secundaria. Y la escuela técnica tiene un año más, quiere decir que en aquellas provincias que de 6 tienen 7 años la educación secundaria. Y después empiezan a aparecer los técnicos, los terciarios, que los terciarios, si bien no son obligatorios, también son ofertas de las provincias. No hay terciarios nacionales. Lo único que hay nacional son las universidades y aquellas que son nacionales. Todo esto que les estoy contando yo está regulado por leyes. En Argentina sí están establecidas. La más importante es la 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, donde establece todo esto que estamos diciendo. Establece algunos criterios que ahora nos vamos a ir metiendo, porque vamos a ver que en lo normativo y en lo jurídico relacionado con el tema del derecho también se empiezan a prestar confusiones, y por eso muchas veces hay discusiones, como en este momento, de qué le toca hacer a cada uno en materia educativa. Pero la ley de educación superior está regulada por otra ley, que es la 25.506, que tiene que ver con la educación superior, y establece que hay educación superior universitaria y educación superior no universitaria. La no universitaria es la que tienen los terciarios, los institutos,
profesorados, bueno, eso puede ser no universitario. Y las que son estrictamente licenciaturas, ingenierías o medicina, tienen que ver con las que emiten las universidades nacionales. ¿Se entiende hasta acá o estoy siendo muy normativo? Si quieren empiezo a contar anécdotas y tiramos todo la miércoles, pero me parece que hacer una pequeña introducción normativa para entender muchas de las cosas que pasan y de esas anécdotas tienen fundamento en esto que les estoy diciendo. Y después, la Constitución Nacional es el tercer artículo que les decía yo, que habla de la educación, es el que le atribuye y le da una responsabilidad dentro de las atribuciones del Congreso. En el artículo 75, inciso 18, establece que el Congreso es quien dicta normas complementarias en materia educativa para el sistema federal. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo ponen, digamos, en cabeza de tres el tema educativo. Primero, que es un derecho y una obligación personal en el individuo. Segundo, que el sistema se lo delega a las provincias, un sistema federal. Argentina tiene un sistema federal, por eso no se lo puede comparar a veces con Uruguay, con Chile, porque ellos tienen otro tipo de sistema. Acá dependen estrictamente de las provincias el sistema. Quiere decir que tenemos un sistema conformado por 24 jurisdicciones, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos esto que decir, che, para regular tienen que estar todos de acuerdo. Tiene que ser el Congreso Nacional quien dicte las normas y las leyes en materia educativa. Y esos tres principios, generalmente la tensión entre esos tres principios es cuando generan los conflictos o las distintas situaciones en las problemáticas educativas. Hasta acá estamos bien. ¿Alguna duda, pregunta? Más allá que después abrimos a preguntas, si alguno tiene alguna cosa que se pierda o algo, pregunte en el momento. Bueno, perfecto, muy bien, Luz. En Argentina existieron distintas leyes de educación y no me voy a entrar, ahí les hice un resumen de cuáles son y cuáles son los principios, pero hay como algunas que son muy de buen marketing. Una que tiene buen marketing, que seguro la escucharon nombrar, es la ley 1420. ¿La escucharon? Bueno, la ley 1420 es de 1884, una ley que se la recuerda porque establecía como los principios básicos de la educación que aún hoy continúan, que era la universalidad, que quiere decir que la educación era para todos, como un derecho, la obligatoriedad. Ustedes piensen que hasta ese momento, en 1884, la educación no era para todos. Siempre hablando de la educación primaria, igual estamos hablando no por la época, pero era para todos. La obligatoriedad, que era obligatorio ir a la escuela. La gratuidad, que la escuela debía ser gratuita, esa famosa escuela pública gratuita argentina. Y obviamente algo muy importante, que es la laicidad, que había que sacar la religión de la escuela. Era una ley muy cortita, no es una ley como la 26206 que establece un montón de cosas, decía pocas cosas. La educación es un derecho de todos, es obligatoria y tiene que ser laica y gratuita. Miren con cuatro cosas, yo creo que a partir de esa ley y a partir de entender eso, Argentina empieza a construir la Argentina. Yo tengo una frase que es media romántica, pero porque suena lindo, pero es cierta. Argentina nació en la escuela. Nosotros como argentinos nació en la escuela. ¿Por qué? Porque hasta la migración de la segunda oleada de la Segunda Guerra y todo, perdón, de la Primera Guerra, y como se empieza a poblar nuestro país, empiezan a aparecer, bueno, obviamente, italianos, españoles, polacos, judíos, de distintos, bueno, de todos los lugares, los criollitos, y todos venían con dialectos distintos, porque aún dentro de los países los italianos tienen distintos dialectos, los españoles los mismos. Aún en esas diferencias, llegaban todos a un país y había una escuela pública que te albergaba, que te ponía un guardapolvo blanco, que te peinaba parecido, porque si ven fotos de la época, van a ver que las chicas todas con las mismas trencitas, los mismos moños, los varones peinados a la gomina, el mismo guardapolvo, e igualaba. No importaba de dónde vinieras, ni cómo hablaras, la escuela te enseñaba a leer, a escribir, a sumar, a restar, los símbolos patrios, y te daba las herramientas para lo que vos sabes, y te hacía sentir argentino.
Y ahí empezó a nacer la argentinidad. Ahí empezó a nacer esa simbología que representa la Argentina. Por eso me gusta decirlo, la Argentina como tal nació en la escuela. Y eso me parece importante, no sé cómo que no entiendo. Se me olvidó de charlar. Entonces, Argentina nació en la escuela desde ese sentido, con esta ley tan importante y con estos 4 principios que son importantes. Y también el más importante que todavía hoy en algunas partes del país se discute, tiene que ver con la laicidad, ¿no? Ustedes saben que algunas provincias argentinas hasta hace poco tiempo tuvieron que recurrir a la justicia para que no hubiera catequesis dentro del horario educativo en las escuelas públicas. Algo que lleva más de 100 años de este principio y esto básico, todavía en Salta, por ejemplo, se pasaba hasta hace unos años. Si tienen alguna duda, porque yo veo y me salen cartelitos y a veces me pierdo. Ustedes interrumpan, no tengo problema con Sí, eso. ahí, perdón, Sergio, dijeron que se había perdido lo último, pero se contestaron entre ellos. Pero repito. Bueno. Entonces ahí es importante los 4 principios que establecía la ley 1420. Si bien la ley 1420, a diferencia de lo que todos creen, era una ley solamente para la provincia de Buenos Aires, que tenía todo el sistema educativo general de la Argentina. No había escuelas en Tierra del Fuego, no había escuelas en Neuquén. Eso se fue poblando posteriormente, pero fue con estos principios. Era una ley, como les decía, muy cortita, muy simbólica y que estableció las bases. De ahí aparece también toda esta idea de progreso del país, ¿no? Que uno pasaba por escuela, enseñabas a leer y escribir, y salías o a laburar, y en algunos casos, aquella clase media más acomodada, tal vez, a la escuela secundaria y a la universidad. Aparece la formación docente, y ahí aparecen las maestras normalistas de Sarmiento, y empiezan a formarse los que forman a los formadores, porque tampoco teníamos maestras en esa época. Entonces Sarmiento, como ministro de Educación, decide traer maestras de Estados Unidos para empezar a preparar a las maestras nuestras. Aparece el normalismo y empezamos a tener todo lo que conocemos hoy como el formato de esa escuela. Y acá entra un debate, que hay gente, y dentro de educación, gente que es nostálgica de esa escuela. La escuela esa sirvió en ese contexto, porque se buscaba homogeneizar, porque se buscaba generar iguales en una sociedad de desiguales, porque se buscaba que todos tuviéramos la misma respuesta. Aquellos que son un poco detractores de toda esta época plantean, dicen, bueno, es una máquina de hacer chorizo para sacar todos igualitos, que la gente piense todo igual. Hubo un poco de eso, de que necesitamos una sociedad más unificada, por esto que les decía. Por eso yo creo que hoy la escuela está en crisis, porque ese formato que se pensó para un momento, para un contexto, para una época determinada, por supuesto hoy apostamos a la diversidad, creemos en la inclusión, creemos en la diferencia y creemos que eso nos enriquece, esa escuela todavía empieza a surgir, porque es una escuela pensada y preparada justamente para esa homogeneización del sistema. Después hubo distintas leyes, no fueron tantas, pero hubo leyes obviamente que a través del peronismo que establecieron lo que tiene que ver con la educación técnica. Entonces ahí empezó a aparecer una fuerte impronta de que la educación no solamente te formaba para ir a la universidad, sino también para el trabajo. Y entonces muchas escuelas técnicas que seguramente muchos de sus padres, o capaz que algunos de ustedes también se formaron en un oficio. Y después en los 90 hubo una ley general de educación que se llamó la Ley Federal de Educación, que seguramente la habrán escuchado alguna vez, y esta tiene mala prensa. Así como la otra tenía buena prensa, esta no contrató los servicios de comunicación de no sé quién, Santi Caputo, ahora que está de moda, y tenía mala prensa. Porque fue una ley que se sacó en los 90, en la época de la presidencia de Carlos Menem, que justamente cumplió con lo que decía la Constitución, que le dio a las provincias la responsabilidad de la educación. En ese momento se les pasó a las provincias no por cumplir con la ley, sino para sacarse el gasto que implicaba al Estado Nacional tener la educación, con lo cual les tiraron por la cabeza la educación a las provincias, aún no estando preparadas para recibirlo, sin guita. Entonces eso hizo un desastre en materia de desigualdad educativa, porque tenés algunas provincias con
más pobres obviamente, y algunas provincias más ricas con distintas, posibilidades de avanzar y generar. Si bien el federalismo es bueno, porque uno no puede establecer desde la ciudad de Buenos Aires cuáles son las necesidades que puede tener un chico en Salta, Jujuy o en otra provincia, obviamente que tiene que haber igualdad de condiciones. Después apareció una ley muy importante que cambió esta mirada, y fue la ley de educación nacional. Y ahí estableció algunas contradicciones respecto de lo que decía, porque en la Constitución. Porque en esa ley lo que se planteaba era que la responsabilidad final, dice, bueno, miren, la responsabilidad es de las provincias, lo que dice la Constitución, pero al final del día el garante es el Estado Nacional. Y eso lo dijo la ley. La realidad es que la Constitución, como les decía antes, no planteaba esto. Pero como había habido varios inconvenientes de paros y situaciones en distintas provincias, dice, bueno, finalmente el Estado Nacional tiene que ser garante. Entre nos, termina siendo algo bastante declarativo. Todos conocemos provincias que tuvieron meses y meses y meses y años de paros, de conflicto, y que finalmente nunca el Estado Nacional intervino en la provincia o intervino para hacerse cargo de ese conflicto. Con lo cual, hay una tensión de que el Estado es responsable para algunas cosas y para otras no tanto. Hoy es la ley que tenemos y es la ley que justamente deja ciertas ambigüedades y establece. Ahí ven, la ley de 180 días de clase fue una ley anterior, pero la ley federal, la ley nacional que yo les estoy contando, nuclea todas esas leyes que fueron chiquititas, que de temas específicos, la ley de los 180 días de clase, la ley técnico profesional, la ley la ESI. Bueno, la ley de educación nacional incluye, como es una ley general, que va tomando y va haciendo, no es que deja sin efecto las anteriores, pero va tomando y va haciendo algo general. Entonces, hoy la ley que nos regula para todo el sistema obligatorio es la 26206, y para todo el sistema universitario es la ley de educación superior. Y ahí está regulado el sistema. Y algo muy importante, que a veces la gente no sabe, y tal vez en estos días lo van a escuchar porque el gobierno nacional va a utilizar y le va a dar fuerza a eso, esta ley de educación nacional que se votó en la época del kirchnerismo establecía que el Consejo Federal tiene capacidad de resolver en materia educativa cuestiones y tienen el mismo orden que si fuese una ley. El Consejo Federal lo integran los 24 ministros de todas las jurisdicciones y lo preside el ministro nacional. Las resoluciones que saque ese consejo tienen carácter de ley, y esto lo establece otra ley. Le da la potestad al Consejo Federal de regular el sistema. Y entonces ahora, hoy a las 6 de la tarde había un debate sobre quién tenía que establecer el salario mínimo. Y entonces este actual gobierno nacional dice, yo no, como Estado Nacional no tengo que establecer el salario mínimo, lo tiene que establecer el Consejo Federal, porque es una potestad. Si los docentes son empleados de las provincias, es una potestad que tienen que fijar las provincias, no el Estado Nacional. Bueno, y ahí está el debate. En esas tensiones, en ese lío que tenemos, la realidad hoy es que el 50% de los chicos que empiezan la escuela secundaria no terminan la escuela secundaria, que casi 6, depende de la provincia, 7 chicos que empiezan la escuela primaria terminan la escuela primaria sin comprender lo que leen, la mitad se nos caen del secundario, y solo el 25% de aquellos que empiezan el sistema universitario lo terminan en tiempo y forma. Quiere decir que de 100 que empiezan en la universidad, además son el 50% que se cayeron, sobrevivieron, al sistema educativo, son los que terminan el sistema universitario, con lo cual tenemos un problema de eficiencia del sistema muy, muy grande. Argentina no es uno de los países que invierte poco en educación. Argentina tiene una ley, que es la ley de financiamiento educativo, que si bien está vencido de los plazos que establecían, es una ley importante que establece que tiene que invertir el 6% del Producto Bruto Interno. Los países desarrollados invierten entre el 4 y el 5. Nosotros estamos invirtiendo el 6. Y sin embargo, eso no implica que tengamos los resultados que necesitamos en materia educativa. Claramente tenemos lo que no queremos. Entonces, no necesariamente más plata, si está mal gastada, implica tener mejores resultados en el aprendizaje. Ese es el desafío que tienen hoy los gobiernos en Argentina y en algunos otros países. Pero bueno, yo ahí veo algunas preguntas que me las pierdo porque pasan rápido. Si vos querés, Luciana, Flor,
y me quieren ir haciendo las preguntas, o los chicos habilitamos, me parece más interesante por responder que seguir, tal vez me voy por algo por la rama y les interesa más profundizar otra cosa. Igual todo esto de lo normativo está en ese PowerPoint que les armé. Dale, si querés te hago las preguntas. Dale. Preguntan qué diferencia hace hacer la educación un servicio esencial y también qué rol tiene el PEN en la educación a nivel nacional y si la obligación recae en los gobiernos provinciales. Bueno, ahí si quieren, y de paso el chivo, pueden entrar a la página de Infobae de hoy, buscar un lindo artículo que escribí, que justo me publicaron, que se llama "Lo esencial no siempre es invisible a los ojos", ¿no? Haciendo alusión a la frase del Principito. Declarar de servicio esencial estratégico a la educación tiene que ver, para mí, primero ponerlo en agenda como un tema trascendental en la política educativa. Esto de los paros, que tal vez ustedes son una generación que están acostumbrados a que toda la vida se habló de los paros, no era siempre así. De hecho, la gran manifestación, el gran debate sobre la educación que fue en los 90 respecto de la Carpa Blanca, se hizo una protesta muy significativa y muy representativa en todo el sistema, y no había, los chicos no perdían días de clase. Se había buscado otra forma de graficar y de simbolizar ese conflicto que fue a través de la Carpa Blanca y a través del ayuno de muchos docentes. Entonces, es fundamental que no se pierdan días de clases. Si ustedes me preguntan, la única condición es que un chico que haya muchos días de clases es condición necesaria, sí, pero no suficiente. De hecho, hay países que tienen menos días de clases, sin embargo, tienen mejores resultados. Pero en un país donde tenemos casi 6 y 7 chicos en el conurbano por debajo de la línea de pobreza, tenerlos en la escuela es fundamental. Cada día de clase que se pierde es un día que uno pierde el ritmo. Probablemente si ustedes estamos todos escolarizados, estamos todos con una contención familiar, faltamos un día a la escuela, hasta nos puede ser bueno, descansamos, estudiamos, aprovechamos hacer un trabajo práctico. Ahora, eso pasa en un sector así muy pequeño de la población. Muchos chicos en Argentina eligen o necesitan ir a la escuela para comer. Si la escuela está cerrada, se pierden el plato de comida, está la posibilidad de formación. Con lo cual es fundamental declarar a la educación como servicio esencial y tratar los adultos de corrernos de ese debate. Y lo otro, ¿qué responsabilidad tiene el Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo, si bien la responsabilidad es de la provincia, tiene que fijar la política educativa, tiene que fijar cuáles son los lineamientos, cuáles son los contenidos mínimos que tiene que aprenderse en todo el país. Que no quiere decir que uno en una provincia no puede agregar ciertos contenidos, cierta agenda, cierta temática, pero hay ciertos contenidos que deberían darse en todo el país. Y esa es responsabilidad de la política educativa. Y también tiene responsabilidad de parte del financiamiento, porque justamente ese 6% que hay que poner en educación surge del presupuesto nacional, que está establecido por ley. Con lo cual tiene responsabilidades en materia pedagógica, pero también tiene responsabilidades en materia administrativa y económica. Hay 3 preguntas más. Te las leo y vas respondiendo. Dale, dale. Martina Ballester pregunta ¿cómo es tu visión para abordar los desafíos actuales que enfrenta la educación pública, como la falta de financiamiento y los recortes presupuestarios? Después Fidel, ¿cómo hacemos para que el mercado laboral valore más a la educación como lo fue en el pasado? Y por último, Martina Ascargorta pregunta ¿qué opinas de la gestión en materia educativa durante la pandemia? La disputa entre Nación y Cava, de si abrieron escuelas, y qué propondrías para aquellos chicos que no pudieron acceder por falta de las herramientas como computadoras, etcétera. Bueno, arranco por la última. Más que mi opinión, la evidencia demuestra que haber tenido cerradas las escuelas 2 años generó un daño irreparable en los chicos que estaban en edad escolar. En hablar de los más chiquitos que empezaban la primaria, pero también en aquellos secundaria. Para que se den una idea, hoy tenemos la tasa de suicidio adolescente más alta, adolescente, y cuando digo adolescente, adolescente e infantil, la tasa de suicidio adolescente más alta de la historia de nuestro país. A partir de esto, obviamente que la pandemia nos afectó a todos de alguna manera. Digo, todos salimos distintos de la pandemia. Seguramente cada uno de ustedes sabrá en qué lo afectó más o menos. Pero a nivel país esto fue notorio. Y en materia de aprendizaje fue muy complicado. ¿Por qué? Porque imagínense esto que estamos hablando de los problemas que se venían arrastrando, los problemas venían de antes,
no le vamos a echar toda la culpa a la pandemia, pero que sí se agravaron y se profundizaron las diferencias. En esto que planteaba la compañera, decía, bueno, hubo muchos que sí se pudieron conectar y de alguna forma u otra a través de un Zoom, o porque en la casa no mandaban a leer, o porque en la casa lo mandaban a estudiar, perdieron, porque la escuela no es solamente aprender contenido, también tiene que ver con el manejo de las emociones. Yo a mí me tocó hacer un Zoom una vez con estudiantes secundarios en pandemia, y los chicos me decían, no, estamos aprendiendo contenidos de geografía y no aprendemos esto. Y por supuesto que estaban perdiendo. Pero yo le dije, chicos, les están robando la mejor etapa de su vida. Les están robando el beso del secundario, les están robando el llanto de amor del secundario, la cartita de amor, la frustración, las alegrías, los viajes egresados, la fiesta de no sé, se están robando todo eso que pasa en la escuela, que es mucho más allá que aprender de memoria de capitales de Europa. Imagínense cuando estás en el nivel inicial o en la primaria que la cara de tu maestra te enseña, cuando la maestra hacía así y vos te sabías que te tenías que callar, o cuando te miraba con una sonrisa, cuando te daba un abrazo. Bueno, la escuela enseña más allá de los contenidos. Si no, repartamos librito, computadora y reemplazamos esa afectividad que se da en la escuela. Por eso yo creo que el daño, no solamente en materia educativa, sino en materia de emocionalidad, fue muy, muy fuerte. Por eso el primer proyecto que voy a presentar el viernes, que es el primer día de sesiones, el primer día como diputado de la ciudad, tiene que ver con una ley de educación emocional, socioemocional. Tenemos que trabajar el tema de las emociones en la escuela. Es mucho más importante que salgan de secundario pibes y pibas con autoestima, con valores, que si se acuerdan o no se acuerdan las tablas o las ecuaciones, como pasar de número decimal. Miren, una vez que te pasas eso, excepto que te dediques, no sabes nunca más cómo hacer una fracción. Y sin embargo, si lo tenés que encarar una entrevista de trabajo, si tenés que encarar una situación conflictiva, el trabajo en equipo, la resolución, es mucho más valioso que la escuela te forme para eso. Por lo cual, se manejó pésimo. Argentina, creo que con algún país sudafricano, fueron los dos que más tiempo cerraron las escuelas. Esto no quiere decir que al principio no había que cerrarlas, porque nadie sabía qué porno pasaba, cómo se prevenía. Ahora, como todo acá se hizo mal, se enamoraron de una, de una herramienta que no era para enamorarse como una solución, y finalmente en ese conflicto político que todo termina tensionando, y obviamente en educación pasa lo mismo, después teníamos blanco y negro respecto a si había que abrir las escuelas o no. Si decías que querías cerrarlas eras macrista, perdón, si querías abrirlas eras macrista, y si querías cerrarlas eras kirchnerista. Entonces entramos en ese debate y nadie terminó pensando en lo que le terminaba pasando a los chicos y chicas con las necesidades. Hasta tuvo que intervenir la Corte para decirle a la ciudad que podía abrir, esto que le decía el federalismo, que las escuelas en el fondo son de la ciudad y que si quería las podía abrir. Pero en casos como la provincia de Buenos Aires, tuvieron hace 2 años, los pibes sin ir a la escuela. Ustedes piensen en algún hermanito chiquito, en algún hijo si tienen, un pibito durante 2 años que no lee, que no escribe. Obviamente que eso se perdió. Y creer que los pibes se conectaban en Zoom es mirar la realidad de un grupito así de argentinos que tienen la posibilidad de tener cada chico su computadora o su tablet en una casa que tiene conectividad, en una casa que alguien los puede acompañar. Así que los años de la pandemia, creo que el manejo se hizo mal. Ahora también viene el desafío, y ahí lo engancho con la otra pregunta, es, bueno, ¿qué educación queremos? Tiene que ver con todo esto de lo emocional. Yo creo que la educación, por lo menos la secundaria, hay que desarmarla y hacerla de vuelta. Yo creo que, miren, una vez tomamos una encuesta cuando yo estaba en la provincia de Buenos Aires y le preguntamos a 80.000 estudiantes qué opinaban de la escuela secundaria. Y seguro que si acá hacemos el ejercicio, capaz que nos da algo parecido. Lo primero que te dicen los pibes es que la escuela secundaria no les sirve para nada. No sienten que le dé las herramientas que necesitan para salir al mundo porque salen de la escuela secundaria. Todo lo que aprendieron, evidentemente, afuera no les sirve. Eh, entonces, nadie hace un esfuerzo si uno siente que el esfuerzo no vale la pena. Si vos sentís que vas a un lugar y ese lugar no te sirve para nada, no vas, como me pasa a mí con el gimnasio. Entonces, uno no hace un esfuerzo si no cree que le vale la pena. No porque yo no necesite ir al gimnasio, ¿no? Como ejemplo. Entonces, nadie hace el esfuerzo si el esfuerzo no cree que le da un valor a eso. Otra pregunta que hicimos es, ¿qué contenido creerían que deberían aprender? Y la mayoría de los contenidos que los pibes quieren aprender no están en la escuela. No están en la escuela. El que salía como mayor dato era los chicos, ¿cómo hacer plata? Che, ¿cómo gano plata? Bueno,
cuál es el mercado donde me tengo que meter, qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar? Obviamente que algunos son con vocaciones muy marcadas, pero los pibes quieren saber. La escuela muchas veces no te termina de formar en eso. Entonces, en parte perdemos a los pibes que se nos caen en el sistema porque hay necesidades, hay quien que salir a laburar porque tienen otros temas, pero en parte lo hacemos porque tampoco nos atrae tanto el sistema que estamos ofreciendo. Así que yo creo que hay que repensar una nueva escuela que trabaje con aprendizaje basado en proyectos, que trabaje en grupo, que no todos los horarios sean iguales, que puedas entrar y salir, que tengas espacio de virtualidad, pero que también tengas espacio de presencialidad, que no todas las escuelas sean iguales, no todos tienen que ir todo el mismo horario. Tal vez una familia puede elegir y puede tener la necesidad de que el hijo vaya en un horario y otros entrar más tarde, o que quedarse un poco más. Bueno, hay que pensar un sistema mucho más diverso y este modelo de escuela única me parece que no funciona. Y había una preguntita más ahí en el medio que es cómo enfrentar todo esto en época de financiamiento. Miren, sin duda, un sistema educativo sin plata no se sostiene, pero la plata por sí sola tampoco garantiza que tengamos buenos resultados. Como les decía antes, Argentina invierte casi el 6% del Producto Bruto, y eso no mostró mejoras en los aprendizajes de los chicos, porque esa plata puede estar mal gastada, puede no ir a la formación docente, puede no ir a los salarios docentes, puede no ir a la capacitación, puede no ir a los libros. Entonces, no se trata solamente, es condición necesaria pero no suficiente, invertir en materia educativa. Vi más preguntas ahí. Y sí, ahí te voy leyendo a una. Después, Mercedes pregunta cuáles son los principales puntos críticos, problemas en el ámbito educativo actual que deberían ser destacados desde el gobierno y cuáles de ellos son de mayor prioridad. Bueno, yo creo que el mayor problema que hoy tenemos es entender que la educación no está bien. Y hay campañas en este sentido. ¿Se acuerdan del año pasado que decían no comprende lo que leen? Ser consciente que ese sistema educativo que antes te preparaba hoy no te da las herramientas para, para tenerlo. Y esto no se trata de flagelarse. Ay, somos terribles, somos malísimos. Esto se trata de tener una visión clara de dónde tenemos que poner el foco. Argentina, para que se den una idea, hubo una corriente pedagógica que planteaba que los chicos no hay que enseñarle a leer y escribir. El chico aprende solo, por arte de magia. Y la verdad es que los chicos no aprenden por arte de magia leer y escribir. Si no, todos nosotros sabríamos chino, alemán, inglés, qué sé yo. Y la verdad que si alguno de ustedes lo sabe, es porque se pusieron a aprenderlo. Bueno, el castellano es lo mismo. Vos te pones a aprender a leer si trabajás eso. Excepto que vengas de familia donde eso se dé de manera más natural. Por ejemplo, que, no sé, que en tu casa te enseñen a leer, que en tu casa te hagan hacer dibujitos, te hagan hacer las letras. Bueno, entonces vos llegas con una base un poco más holgada a la escuela primaria. Pero si no pasa eso, y en muchas casas no pasa, vos necesitas que la escuela enseñe, que la escuela esté presente. Bueno, yo creo que ese es el principal problema. Hoy tiene que ver con dos cosas. Que justo tuvimos una reunión con la ministra de Educación, Mercedes Miguel, para plantear. Aunque les parezca mentira, hay una alta tasa de ausentismo estudiantil en la escuela. Los chicos no van todos los días. Esto de la pandemia que hablábamos antes, se perdieron esa rutina de ir todas las mañanas a la escuela. A mí en mi casa me levantaban de una oreja y me decían andar a la escuela. Y no era negociable. Bueno, hoy los pibes no van todos los días. Hay mucho nivel de ausentismo de estudiantes y algún nivel de ausentismo también de parte de los docentes. Y por otro lado, cuando van, tiene que ser significativo, tiene que ser representativo ese aprendizaje, tienen que aprender, porque si no, esas horas que pasan en la escuela los estamos estafando. Bueno, sigo con la siguiente pregunta de Luz, que dice, ¿qué estrategias podrían implementarse para contener al equipo docente para que tenga la posibilidad o los recursos o los medios para contener a los niños, creo que dice? Bueno, primero tiene que ver con una cuestión salarial. La ciudad de Buenos Aires paga los mejores salarios del país en materia educativa, pero hay dos provincias donde el salario todavía sigue siendo muy baja, muy baja. Y ningún profesional con un salario devaluado puede atender y puede hacer las cosas como corresponde. También tiene que ver con una cuestión de formación. Los profesores nos formamos para algo, les pedimos que hagan otra cosa y los evaluamos por otras cosas. Y eso es muy difícil. Si yo a ustedes los preparo para que hagan A y después le digo, bueno, ahora vas a hacer B,
y después haberte evaluado con C, es imposible que te vaya bien a cualquiera de nosotros. Bueno, los docentes pasan casi 7 años formándose para ser profesores en una temática. Y cuando los sacamos al aula, les pedimos que se ocupen de otra cosa. Entonces, ahí empiezan las tensiones. Obviamente que tenemos muy buenos docentes que se adaptan, que se capacitan posteriormente, que buscan las soluciones, pero ahí ya tenemos un quilombo. Y después, encima como sociedad nos enojamos que no pasan las cosas que tienen que pasar en eso. Entonces, primero la formación y después la incorporación de nuevos profesionales que no necesariamente son docentes en la escuela. La idea de empezar a pensar con psicopedagogos, psicólogos, asistentes sociales, eh, que puedan dar respuesta a algunas problemáticas que no tienen que ver solamente con el aprendizaje, cómo se aprende a leer y escribir. Muchos chicos necesitan hablar de otras problemáticas, de la vulneración de derechos, que llegan a la escuela y necesitan que alguien los asista. Bueno, ahí es importante que estén otros roles que otros profesionales. Genial. La siguiente vuelve a ser de Martina Ballester y dice, ¿cómo crees que se puede fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad? Bueno, a ver, primero necesitamos que más chicos terminen el secundario. Y cuando decimos que terminen el secundario no pasa por regalarles el título, que a veces ese debate también se dio en Argentina. Ah, los pibes van pasando de año. A mí no se trata, el problema de la educación no se resuelve regalando títulos, sino sería baratísimo. Compremos impresoras, ponemos una en cada esquina y los pibes se imprimen el título. Eso no sirve. Un pibe repite y un pibe abandona cuando la escuela no le sirve. Si ustedes van, a ustedes les habrá pasado en la facultad, en la secundaria, al profesor o la profesora que iban motivados, iban con ganas, no faltaban, llevaban los trabajos prácticos. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, para que la universidad y la sociedad funcionen, primero tenemos que hacer que más chicos lleguen. Más chicos lleguen. También entender que no todo el mundo tiene que ir a la universidad para ser exitoso. Entonces, no necesariamente todo el mundo tiene que empezar una carrera universitaria. Hay carreras terciarias, hay oficios, hay vocaciones artísticas, hay un montón de otras cosas que a cada uno lo llenan en el proyecto de vida. Entonces, también es entender para qué te tiene que preparar la escuela. Yo creo que si logramos hacer ese puente, no solo vamos a tener más chicos ingresando al sistema universitario, sino que los vamos a tener mejor preparados para retenerlos durante el sistema. Porque gran parte de este quilombo que les estoy planteando, y quedaría para hablar horas, es los que llegan a la universidad sin tal, vinieron pasando de años, y cuando se toca una materia difícil no la pueden pasar, porque se chocan con esa realidad de las cuales no están formados, y ahí tenemos un lío. Bueno, la siguiente pregunta es de Sofía de Noili, que pregunta qué mirada tienen sobre que los extranjeros estudian gratis en Argentina, en nuestras universidades, y si uno va a otro país, acá pone, por ejemplo, Bolivia o Europa, debemos abonar. Yo creo que hay como en eso, María, no es una respuesta tan sencilla. Primero el sistema obligatorio, una cosa es el sistema obligatorio de la primaria y la secundaria, otra cosa es el sistema universitario. Los problemas de educación que nosotros estamos contando acá y nos podríamos quedar todo el día no pasa con el arancelamiento de la universidad pública. Yo no estoy de acuerdo que no haya contraprestación en otros países de la misma manera que son argentinos, se tiene que atender en otro lado, o tiene que ir a la educación superior de otro lugar, no tengan las mismas condiciones que tienen los ciudadanos acá. Claramente el problema no es los extranjeros, el problema es que tenemos un sistema que es deficiente en términos generales. Ahora, respecto de los extranjeros que estudian a nivel universitario, yo creo que habría que buscar algún mecanismo de compensación o por lo menos de reciprocidad para el resto de los argentinos en el país, por lo menos de que tenemos convenios. No sé, si tenemos convenio con un país del Mercosur, bueno, para el Mercosur son todas las igualdades de condiciones. Lo que no podemos ser nosotros los proveedores y los giles de educación cuando hay empresas que hacen negocio con esto. Que lo vimos ahora en TikTok, que lo vimos en estos días. Perfecto. Y voy con la última pregunta, que es de Mariana Artegrillo, que dice, ¿cuál es el rol de la familia en todo este contexto? Porque no podemos depender solo de los chicos y de los docentes. No, ahí hay una articulación fundamental que es escuela y familia. Por eso yo nunca voy a fomentar, y no me van a escuchar a mí y decir, che, el problema de los docentes, no. Acá uno aprende cuando hay familias atrás, familias diversas, de lo que sea, que puede ser una abuela cuidando solo un nieto, que pueden ser una mamá, que pueden ser una mamá y un papá, que puede ser un hermano mayor, en el formato que sea. Pero cuando desde la casa se empuja el aprendizaje junto con la estrategia de la escuela,
ahí se da la eficiencia. La familia tampoco reemplaza en la escuela. Lo que vos aprendes en tu casa no es lo que te tiene que enseñar la escuela. Son cosas distintas, pero son complementarias y son necesarias. Entonces es fundamental que haya vínculo entre la escuela y la familia. Cuando se rompe ese vínculo, hay quilombo entre la maestra y la mamá o el papá, ahí el chico no aprende. Cuando vos desacreditas de tu casa al docente, no, esa maestra no sabe nada, no, la idiota de tu maestra, bueno, no le estamos haciendo bien al chico. A pesar de que capaz que pudo haber habido un error, a pesar de que hay que intervenir porque algo no salió bien. La alianza de la familia y la escuela es fundamental. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar hoy acá y por hablarnos de este tema tan importante. Ya está nuestro segundo orador, así que te liberamos. Primeramente, gracias y paso a presentarlo. Bueno, yo los para el saludo. Gracias Bueno, a todos. Espero estar para charlemos 10 veces más, así que seguramente lo repetiremos en el año. Y ahora les toca a Emma, que es la mejor parte. Así que yo soy el telonero y los dejo con Emma, que va a ser un gran orador. Chao. bueno, como segundo orador tenemos a Manuel Ferrario, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela y realizó 2 másters en Administración y Políticas Públicas en las universidades de Stanford y Harvard, a las que accedió como alumno becado. Actualmente, en paralelo a su carrera política, se desempeña como docente en la Itela en cursos sobre políticas públicas y economía del comportamiento en posgrados. En 2021 fue electo legislador por el PRO y desde el 10 de diciembre de dicho año se presidió la legislatura de la, perdón, presidió la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 10 de diciembre de 2023 y es autor del libro de Coordenadas para Antisistemas. Emma, gracias por estar. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luciana. Quiero primero aprovechar a comenzar agradeciendo. ¿Cuánto tiempo tengo, Luciana? 35 o 40 minutos. Y después abrimos Perfecto. preguntas. Perfecto. Buenísimo. Entonces, por primero quiero aprovechar a agradecerles, obviamente, a toda la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos, pero especialmente a mi amiga Flor, a quien conozco hace mucho tiempo, y cuando me dijo de sumarme a esto, obviamente no dudé ni un minuto, así que muchas gracias por la invitación. Y, a ver, exactamente la presentación fue perfecta en cuanto a... soy Emma Ferrario, menos formalidad, ¿no? Soy Emma Ferrario, soy legislador, soy profe hace muchos años en varias universidades, trabajo temas de economía del comportamiento, todo tiene que tomar decisiones, trabajo temas que tienen que ver con liderazgo y temas que tienen que ver con diseño e implementación de políticas públicas, que son como las 3 cosas que me apasionan, además de mi rol en la política, pero que trato que todo lo que haga esté claramente visto con los lentes de estos 3 campos. Además, soy un estudioso, un fanático con el tema de liderazgos y las crisis de representación y qué significa representar. Saqué un libro el año pasado que justamente habla de eso y quiero hacer como una pequeña digresión. En realidad no es una digresión, es como una intro a lo que voy a hablar, que tiene que ver con este encuentro acá con 65 personas jóvenes que están interesados en discutir sobre esta agenda y sobre este tema un martes a las 7:30 de la tarde, y sé que empezamos hace un rato y les queda todavía gente, entonces digo, claramente habla de un interés, de una vocación, de unas ganas que para mí es muy importante. Y cuando pensamos en si realmente cuáles son las herramientas para reconstruir esta crisis de representación tan grande que hay, que tiene muchas razones y después si les interesa podemos discutirlas, les voy a dar los títulos nada más para mi entender, que tienen que ver con falta de resultados, 40 años de democracia, pero con falta de resultados, y hay un impulso igualitarista de clase media en nuestra sociedad que claramente se ve bloqueado por un Estado que no da resultados, por una dirigencia que no da resultados, hay un quiebre en la palabra, hay un quiebre en la confianza, y eso tiene connotaciones e implicancias muy grandes en la manera en que nos movemos en la sociedad, pero también hay un vaciamiento de los liderazgos, ¿no? Y cuando tratamos de pensar cómo logramos para darle sentido a los liderazgos,
cuál es el propósito de esos liderazgos, para mí la respuesta está en cosas como esta. Está en actividades como esta, en generar participación, en generar, básicamente dar voz, generar debates, involucrar gente, gente que es obvia porque está cercana a gente que no es tan obvia, pero básicamente se trata de eso, ¿no? De dar un sentido a la vida pública involucrándonos. Y eso que suena a veces lindo pero abstracto, bueno, se trata de esto. De 60 pibes y pibas un martes a las 7 de la tarde queriendo discutir sobre la agenda de democracia, derechos humanos, representación y cómo podemos seguir trabajando estos temas. Creo que se trata de eso finalmente. Diversidad, derechos humanos, cuando Flor me invitó, yo en general tiendo a hacer algo que es tratar de entender, como las palabras claves, la raíz de dónde viene, ¿no? La etimología de ciertas palabras. Bánquenme un segundo, yo sé que va a sonar como muy elevado este pibe que está hablando, pero créanme que tengo un punto finalmente con lo que vengo a decir. Diversidad es una palabra que obviamente que, según la Real Academia Española, significa variedad, significa desemejanza, diferencia. Es una palabra que se identificó por primera vez en el lenguaje inglés en el siglo XIV y desde entonces seguimos discutiendo qué significa, cómo se implementa, qué significa vivir en sociedad, en una sociedad diversa, ¿no? Obviamente la etimología que viene del latín significa eso, separación, condición de ser diferente, diferencia de opinión, tomar distintos caminos, estar en lugares diferentes. Entonces, todo el tiempo, toda la historia se trata de esto. Se trata de ver cómo hacemos para realmente hacer de esto algo que nos vuelva mejor como sociedad. Y la humanidad, la historia de la humanidad tuvo momentos tremendos en relación a esto, momentos mejores. Yo en general tiendo a ser un optimista, pero no podemos negar los momentos tremendos que la humanidad tiene y yo creo que estamos en un mucho mejor lugar, ¿sí? Pero aún hay muchos debates por dar por delante. Creo que hay logros y creo que hay muchos temas pendientes. Yo, básicamente, quiero plantearles hablar de diversidad, ¿sí? Aún en el contexto de que todos nosotros nacimos en democracia, ¿no? Hace 40 años que está el sistema democrático de la Argentina, nacimos en democracia, la democracia está, el nacimiento de la democracia está profundamente ligado a los derechos humanos en Argentina, e incluso a la aspiracional de los derechos humanos. En el mundo, la Carta de Derechos Humanos no deja de ser un gran aspiracional, ¿no? Una lucha permanente por un norte. A menos esa es la definición que a mí más me convoca. Y creo que en el caso de Argentina, la democracia está asociada a eso. Y es muy importante todo nuestro laburo para mantener consciente la importancia de que estas dos cosas van de la mano, ¿sí? Al hablar de diversidad, yo hoy les quiero proponer que hablemos de diversidad desde tres dimensiones, de tres aspectos. Uno tiene que ver con diversidad cultural, diversidad de nacionalidades, de orígenes. Uno que, y ahora les cuento qué es lo que me preocupa de eso. Hay logros, y creo que si quieren mi postura más optimista es en este primer tema, que es en el de la diversidad cultural, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Un segundo aspecto tiene que ver con diversidad sexual, de género, orientación sexual. Y un tercer aspecto tiene que ver con diversidad de ideas, ¿no? Esas son las tres dimensiones que yo les propongo para discutir el tema diversidad en estos minutos que tenemos. Con respecto al primero, que es el de diversidad cultural, de orígenes, de nacionalidad, yo creo que yo estoy súper orgulloso de vivir en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es una ciudad que su propia historia nace diversa. En 1914, cuando Argentina estaba en su pico de inmigración y de crecimiento, en la ciudad de Buenos Aires había 1,5 millones de personas, 700.000 eran inmigrantes, el 50% eran inmigrantes. Y eso hoy lo vemos hasta hoy, con las colectividades que viven en la ciudad de Buenos Aires, cómo pueden coexistir todos, vas caminando por una calle y escuchás distintos acentos, distintas personas. Esa diversidad en la ciudad de Buenos Aires, además de nuestro respeto, es muy rica en cómo nos hace como espacio, es muy rica en la cantidad de laburo que genera, es muy rico en el turismo que genera, en el desarrollo que genera. Realmente es algo que es intrínseco a la identidad de la ciudad de Buenos Aires y que yo creo que es muy importante proteger y seguir potenciando. El mundo, muchas sociedades del mundo, están atravesando un debate bastante agrio con respecto a esto. Hay una nueva corriente que no es nueva, pero ahora tiene este nombre, o al menos es como se está divulgando a nivel internacional, que es el nativismo, ¿no? El derecho superior que tienen los nacidos en un lugar por sobre los inmigrantes. Y hay muchos populismos de derecha, principalmente, que toman a los inmigrantes como una de las causas, ¿sí?, a los problemas de esas sociedades. Entonces, este tipo de movimientos lo que generan es hacer una política sobre la política del dolor genuino, que es la falta de resultados para ciertas personas en ciertas sociedades, en ciertos países,
y buscan como chivo expiatorio la inmigración, ¿no? Y estamos hablando de la inmigración legal, los residentes, digo, estamos hablando de eso, y lo positivo que es eso para el desarrollo de las sociedades, pero es un tema. En el caso de Argentina, eso, y es algo que por eso digo que soy optimista, es algo que tenemos que ser muy orgullosos. Hubo una encuesta muy reciente de Ipsos, donde pregunta puntualmente, dice, ¿cree que el país sería más fuerte si frenamos la inmigración? Esa es la pregunta, ¿no? Y habla del caso de los residentes. En el caso de Turquía, el 77% dijo que sí, o sea, que serían más fuertes si cierran inmigración. En el caso de la India, 76%. Pero vamos a un vecino. En el caso de Chile, 60%, según Ipsos. En el mundo, el promedio fue 43%. En el caso de Argentina, fue 29%. Fue uno de los más bajos. ¿Sí? Y yo creo que eso habla de nuestra sociedad, habla de nuestra historia, habla de nuestras instituciones, habla de nuestra constitución, que creo que invita a todos a venir, a contribuir, a poder desarrollarse, a ser residentes y aportar a este país. Yo sí veo riesgos que eventualmente importemos uno de estos debates, ¿sí? Como para tratar de dar respuesta a algunos de los no resultados o los problemas que nosotros tenemos. Pero yo acá lo que los invito a ustedes, y es como mi primer punto, si quieren, en esta conversación y en este aspecto de la diversidad, es a defender la vara alta que tenemos, ¿sí? Como sociedad, como ciudad, eligiendo la pluralidad, eligiendo la diversidad y entendiendo la riqueza que eso tiene. Entonces, mi primer punto con respecto a la diversidad tiene que ver con esto. Diversidad cultural. Puntualmente yo estoy muy orgulloso de ser parte de esta ciudad. Creo que estamos en un muy buen lugar, tenemos un muy buen punto de partida. Hay un desafío, que es un desafío que es global y que atraviesa muchísimos países. Tenemos que tener cuidado de que ese desafío no lo importemos, ¿sí? De que esa corriente no lo importemos. Pero yo creo y soy optimista en las instituciones, en la sociedad y en el laburo que cada uno de nosotros podemos hacer para proteger justamente eso. El segundo aspecto de la diversidad tiene que ver con, como les decía, y obviamente a mí me toca personalmente, que tiene que ver con de la diversidad sexual, la orientación sexual, género. Una agenda que, sin lugar a dudas, en todo el país y en la ciudad, no tengo, a ver, creo que es innegable que avanzó muchísimo, no tiene nada que ver mi generación, ni hablar la generación de ustedes, con la generación de mis papás o con la generación de mis abuelos. Digo, yo tengo, bueno, la de Flor, no querías ponerte Flor, o la de Flor. Yo tengo primos, tengo otros primos que son gays y que salieron del closet, y salieron del closet 10 años antes que yo. Y yo les puedo asegurar que, digo, cómo se vivía eso en la familia. Y aún hay situaciones tremendas, ¿no? No estoy diciendo que no pasa, ¿eh? Que quede claro, no estoy diciendo que no pasa. Hay mucha gente que la pasa muy mal en todo nuestro país y en distintos lugares. Lo que estoy diciendo es que hubo un avance. No se puede negar que hubo un avance. Eso es lo que estoy diciendo. Pero falta un montón. Hay demandas insatisfechas, hay cuestiones que se normalizan, que generan mucho daño, que generan mucho dolor, y por supuesto hay brechas de oportunidades, que son claras. Si vemos, por ejemplo, y a mí me gustan mucho los datos, y al final de la charla voy a volver a este tema. Vemos, por ejemplo, en el año 2022, que son los últimos datos publicados, crímenes de odio a la comunidad LGBTIQ+, 129, ¿sí? ¿Cuántas personas no acceden a un laburo o personas que sufren discriminación de la comunidad? En 2023, el 40%, 4 de cada 10 de los miembros de la comunidad LGBTIQ+, fue rechazado, ¿sí?, por su orientación sexual para poder acceder a algún laburo. ¿Sí? Discriminado, agredido. Ahora voy al laburo. Oportunidades, acceso a trabajos. 1 de cada 3, ¿sí?, no accedió a una oportunidad laboral por haber dicho abiertamente que pertenecía por su orientación sexual. Y quienes obtuvieron un laburo, 1 de cada 4, nunca expresó su orientación sexual por miedo a reprimendas. ¿Sí? La comunidad trans en Argentina, la expectativa de vida es entre 35 y 40 años. Digo, decir que no tenemos una deuda, que no tenemos cosas pendientes, digo, es imposible. Digo, falta muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Por eso, yo creo que a pesar de todos los avances, de que podemos vivir mejor, de que podemos dar debates más abiertamente, yo creo que tenemos un laburo muy grande en generar un ejercicio constante de conciencia. Conciencia de lo que construimos acá en respeto al otro, ¿sí? Al otro como un igual. Creo que se trata de eso. Lo que nunca podemos tomar como algo obvio, como algo dado. Entonces, para mí, nuestro trabajo tiene que ser constantemente ese.
es conciencia. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? El respeto a la dignidad del otro, el respeto al otro como igual, el respeto del otro no importar su orientación, lo que... Creo que eso es fundamental. Y es un trabajo que tenemos que hacerlo permanentemente. Y es un trabajo difícil porque de un lado o del otro hay todo un trabajo político en relación a eso. Entonces hasta las palabras que usás para una cosa y para la otra, digo, te metes en, che, yo estoy defendiendo algo que yo creo, y creo en esto, creo en lo que logramos. Bueno, hay un debate, y es un debate que hay que darlo, ¿sí? Y hay que ser muy claro con respecto a eso. Y creo que todavía tenemos una deuda pendiente por delante. Y el tercer aspecto de la diversidad, Flor, vengo bien del tema, de tiempo. Y el tercer aspecto de la diversidad para mí que es muy importante es la diversidad de ideas, ¿sí? El pluralismo, que sin lugar a dudas hace la esencia del debate democrático. Claramente, acá es donde soy más pesimista. Si en el primero era optimista, en el segundo tengo un optimismo medio, sé que falta mucho por delante, en este es donde soy más pesimista. Yo creo que acá no veo avances recientemente, creo que el punto de partida es desafiante. La verdad que me preocupa el grado de polarización que está afrontando muchas sociedades democráticas del mundo, pero puntualmente Argentina. Y cuando vemos el debate de las elecciones del último año y vemos el final, los dos candidatos que llegaron al balotaje, digo, de alguna manera uno y el otro llevó al sistema a una acusación a un debate existencial, ¿no? Si ganaba uno o ganaba el otro. Y eso genera fragilidad. Eso en el debate público genera mucha fragilidad. De hecho, si ven, por ejemplo, el ranking de The Economist sobre democracias en el mundo, una de las razones por las cuales Argentina cae es esa, porque habla de la cultura política del país, ¿sí? Cuán en el debate pone en riesgo el propio funcionamiento y la esencia del sistema. Yo creo que acá, en relación a ideas, creo que estamos atravesando este fenómeno, que es un fenómeno de la polarización. Creo que todo es blanco o negro, creo que nos fuimos a extremos y eso es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo, al cual, digo, más allá de mi convicción por trabajar en contra de eso, digo, claramente es un tema que hay que resolver y que no sabemos muy bien cómo. Digo, y la manera de afrontarlo es con honestidad. Eh, Creo que las consecuencias de la polarización, hay algunas que son más obvias y otras que son menos obvias, pero son igual o más serias. Digo, van más allá de decir que no acepto la idea del otro, o la diversidad de ideas, o el pluralismo, o la indignación en redes, que yo soy uno de los que cree que, che, guarda con la indignación en redes, guarda qué significa eso, porque en un momento se vuelve real. Entonces hay que ser muy responsable, hay que tener mucho cuidado con todo eso. O la mesa del domingo. Yo creo que va mucho más allá la polarización. Creo que la polarización nos embrutece. Creo que la polarización nos deja en un punto muerto. Creo que bloquea las instituciones. Creo que no discutimos argumentos, sino que discutimos dogmas. Creo que, o por supuesto, destruye la calidad del debate público. Eh, Creo que claramente destruye la confianza, no solamente la confianza en el sistema político, ¿sí? De la mitad que no pertenece a mi mitad, sino la desconfianza en la sociedad. Y el daño que genera entre la sociedad, ese desgaste del capital social, a mí es algo que me preocupa sobremanera. Creo que contribuye a la desigualdad y creo que la polarización se traduce en una segregación que en muchos países está estudiado y ya se puede empezar a ver que tiene que ver incluso con una segregación barrial. Me mudo a zonas donde la gente piensa relativamente parecido a mí y voy a barrios donde creo que la gente más o menos va a opinar como yo. Digo, hay muchísimos estudios que si les interesa les puedo compartir luego, más que nada en Estados Unidos, donde se ve eso. Y es muy choqueante verlo, pero es así. Entonces, claro, digo, tenemos que ser muy responsables en relación a eso. Claramente no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, porque por algo uno y otros van cayendo con la misma trampa. Entonces digo, no digo que sea fácil, lo que digo es que tiene un quilombo y unos costos altísimos. Y tenemos que hablarlos y tenemos que transparentarlos. Yo creo que esto claramente afecta el involucramiento ciudadano, la virtud del involucramiento ciudadano y la salvia, la esencia de la democracia, del sistema democrático, es la participación, es el involucramiento de los ciudadanos. Pasamos por distintos modelos de representación en Argentina, y para mí el que mejor lo explica es Perusotti. Pasamos por un modelo de representación donde básicamente ibas a votar
porque alguien de tu familia te había dicho que vos eras parte de ese partido político y no te importaban nada los resultados que este partido tenga, vos ibas y votabas y pertenecías a ese partido. Pasamos a otro modelo en democracia que era el de accountability o rendición de cuentas. Es como, bueno, perfecto, yo te voto, pero en 2 años te evalúo y en función de eso decido si te vuelvo a votar o no. Y ahora estamos en un modelo que yo creo que es el modelo de likes. Es inmediato. Yo siento que tengo que decirte si me gusta o no me gusta con un like, con un comentario. Quiero participar. Y en algunos casos, la gente hasta niega a ser representada. ¿Sí? Porque básicamente lo que dicen es, che, no confío en nadie. No confío en nadie. Entonces, claramente tenemos que cambiar. No alcanza con votar cada 2 años. No alcanza, no es suficiente. Digo, en una crisis de representación tan grande como la que tenemos, quienes tenemos responsabilidades, tenemos que ser lo suficientemente ingeniosos, creativos, para generar nuevos canales de participación, para que la gente pueda involucrarse. Y de esa manera empezar a reconstruir la confianza en un sistema que está roto. Y no reconocer eso es claramente no entender dónde está parada la sociedad hoy. Y yo lo veo, o sea, que estamos todos perdidos, estamos todos como tratando de entender. Bueno, yo creo que es momento de darnos cuenta y empezar a tomar acciones en relación a eso. Finalmente, y para cerrar, para cumplir con mi tiempo y hablar de preguntas, digo, más allá del diagnóstico, me parece que es importante ver cómo lo llevamos a acciones, ¿no? Y creo que no sé puntualmente a cada uno de ustedes, cuál de las dimensiones que yo presenté le interesa más, lo interpela más. Creo que está buenísimo que pensemos de qué manera podemos convertir ese diagnóstico en verbo, en acción, en cómo podemos contribuir cada uno de nosotros. Y acá estoy seguro que ya muchos de ustedes participan, están involucrados, y eso está buenísimo y me encantaría escucharlo y cuenten conmigo para lo que necesiten. Pero acá hay 3 herramientas que yo quiero compartirles puntualmente que surgen un poco de mi experiencia, de lo que yo vengo trabajando, de mi experiencia en el Ejecutivo, en la ciudad, en la provincia, en el Legislativo, de mi experiencia estudiando el tema, que básicamente son 3 cosas. Creo que la primera, y es muy importante, es lo que es clave es tener una buena pregunta para comenzar. Muchas veces queremos trabajar un tema, queremos movilizarnos por algo y pensamos que lo primero que tenemos que tener es una solución, que la única oportunidad que tenemos para decir algo es tener una respuesta. Y yo acá los desafío fuertemente a que cambiemos ese chip. Creo que lo que necesitamos es tener una buena pregunta que nos ayude a entender el problema, que nos ayude a movilizarnos, pero cuando digo movilizarnos me refiero al sentido más íntimo de la palabra movilización, que es la movilización de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestras creencias con respecto a ese problema, y que eso nos dé la energía suficiente, ¿sí?, para poder organizarnos y dar respuesta a algo que nos convoca. Y me parece que esto es clave que lo hagamos teniendo en cuenta 2 cosas. Primero, que tenemos que ser conscientes que hay una falta de resultados clave en cualquier aspecto que queramos involucrarnos y reconocer eso. Y segundo, reconocer el dolor. Reconocer el dolor que nuestra población objetivo, como quieran llamarlo, ¿sí?, en algunos casos lo sentimos en carne propia, en otros es producto de escuchar, de la empatía, está sintiendo para justamente poder movilizarnos en torno a eso. Entonces el primero es ese, no sientan que tienen que arrancar con una respuesta, arranquen con una buena pregunta. La segunda es el uso de la evidencia. Y esto no es un fetiche académico, sino que en un momento de tanta polarización, ¿sí?, de tanto uso de dogma, de fake news, de desinformación, de ataque, es clave tener datos. Es clave poder partir de una base común. De, che, este es el problema que tenemos, esto es lo que queremos solucionar, bueno, sentémonos a ver cómo lo solucionamos. Pero me parece fundamental esto, como volver a la raíz, decir, bueno, a ver, separemos la paja del trigo, qué es opinión, qué es dato, en base a esto empezamos a construir algo. El tercero, bueno, y una cosa más de esto, que es aprender de los otros, ¿no? Aprender de la experiencia de los otros. Parte de los datos es eso, es ver quiénes intentaron, si tuvieron éxito y por qué fracasaron los que fracasaron. Y lo último es, yo entiendo que todos los que queremos involucrarnos tenemos mucha voluntad y muchas ganas, pero además de tener voluntad y ganas, hay que, para mí, una palabra que es clave, que es estrategizar. No sé ni siquiera si es una buena traducción, no sé si está aceptada, no tengo idea. Pero para mí el concepto de estrategizar es entender el sistema el cual queremos intervenir, el cual queremos modificar. Yo soy de los que cree, yo me siento más cómodo trabajando desde adentro del sistema. Y creo que puedo tener impacto desde adentro del sistema. Pero
soy de los que entiende que la única manera de poder lograr eso es entendiéndolo, es sabiendo quiénes son los actores de poder, quiénes son los actores de veto, es ver cuáles son los intereses de cada uno y en función de eso diseñar una estrategia. Sin estrategia hay solo voluntad, ¿sí? Y acá es fundamental tener una estrategia de qué queremos lograr, cómo lo queremos lograr, quiénes van a ser nuestros aliados, ¿sí? Cómo vamos a movilizar a otra gente. Nada, les digo esas tres herramientas. No se preocupen por tener respuestas, tengan una buena pregunta, usen evidencia, no como fetiche académico, sino como una herramienta de base común para discutir un tema y conozcan el campo que quieren modificar, conozcan el sistema que quieren modificar. Yo simplemente les agradezco la participación. Los invito a que sigan participando, se sigan involucrando, se sigan involucrando en políticas públicas que tengan que ver con derechos humanos, que involucren a otros, que le pongan mucha conciencia al tema, que pongan mucha conciencia al tema y al debate. Y bueno, les deseo los mejores de los éxitos y por supuesto cuentan conmigo en cada una de las cosas que emprendan. Muchísimas gracias. Gracias, Emma. Pasamos a preguntas. Tenemos un par de preguntas en el chat. También invito a los que hicieron las preguntas, si quieren hablar y hacerlas en vivo y en directo, pueden ir levantando la mano y les vamos dando la palabra. Ahí tenés el micrófono activado, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emma, Flor, el resto? Eh, no, mi pregunta era puntual por esto de que estabas hablando en tren de la crisis de representación. Si crees que hoy algún partido o algún espacio político se ve más perjudicado y en particular si el peronismo retiene de alguna manera esa fe ciega, así, esa representación simplemente por su sello, o si crees que en un futuro esto afectará a todos por igual y vamos a un esquema multipartidario donde, bueno, la UCR ya viene golpeada, pero ahora también el peronismo dejarían de ser los grandes partidos representativos de la Argentina. Un poco una visión más política. ¿Te parece, Luciana, que tomemos dos, tres preguntas y después respondo todo junto? Dale, como te sea cómodo a vos. Sí, yo estuve anotando. Ahí anoté la de Ignacio. Dale. Después está la de Martina Ballester. Si querés, la leo. Ah, dale. Listo. Tenés el micrófono activado. Muchas gracias. Yo te quería preguntar, ¿cómo trabajarías con aquellos sectores de la sociedad o organizaciones religiosas o grupos conservadores para poder promover la convivencia en diversidad? Porque actualmente hemos visto, por ejemplo, un programa muy conocido que es GH, el caso de Lucía, que es un montón que fue, ay, perdón, estoy retosida mal, pero bueno, que le fue muy representativo para la sociedad argentina. Le doy la palabra a Fidel. Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va dirigida a todo lo que venías hablando del tema del liderazgo. Yo he visto y sigo mucho a una gran líder del mundo empresarial que es Gisela Constantini. Y bueno, ella una de las cosas que dice es que el líder eh, nace cuando a uno lo eligen, ¿no? Y un poco quería tocar la experiencia que vos tuviste presidiendo la legislatura porteña, que es un mundo muy distinto al empresarial y donde, digamos, los ciudadanos vemos la política a través de los medios y por ahí los medios levantan el volumen de la política, pero por ahí que nos cuentes cómo es la interna, si realmente hay un diálogo entre las fuerzas políticas, si no es solo confrontar, cómo es la relación, cómo se maneja todo ese tema. Hacemos una más y respondo, ¿te parece? Dale. Francesca. Ahí está. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, a- va medianamente el mismo tema que Fidel, si no me equivoco, leí ese nombre. Em, Más allá del liderazgo y eso, quería usar el ejemplo de Nacho Torres, por ejemplo, que después de 20 años se cambió el signo político, pero más allá de todo, con la causa que está llevando hoy
o sea, como que él está llevando, por así decirlo, en pro a lo que sería todo el movimiento patagónico y con ello también a la oposición misma, como que está, como que pudo unificar mediante una causa, llevando el liderazgo y llevándose todos los créditos de toda la causa. ¿Cómo es que eso se podría hacer a nivel nación? ¿Qué es lo que viene faltando? Muy bien, respondo si les parecen las 4 y seguramente van a quedar más y después digo, Flor, me las acercás o armamos lo que sea, digo, yo no tengo problema. A ver, la primera, yo creo que la crisis de representación que hay actualmente afectó a todos por igual. Yo creo que se reseteó el sistema, se reseteó definitivamente. Fíjense que pasa muchas veces que el presidente hace algo, dice algo, y salen algunos a decir algo, como claro, leyendo con los anteojos anteriores, ¿no? Y de golpe te das cuenta que, che, pero mira, la sociedad está yendo para otro lado. ¿Qué significa esto? No, bueno, y así se repite constantemente. Yo creo que el daño, el dolor que siente la sociedad y el enojo que siente la sociedad con el pasado y la angustia del presente, eh, yo creo que obliga a toda la clase dirigente. Fíjense que digo la palabra dirigente, ¿eh? No estoy hablando de clase política, estoy abarcando más. Obliga a toda la clase dirigente a repensarse y a pensar qué representan, a quién representan, la nitidez que tienen, qué significa la política de la identidad en el sentido de nitidez. ¿Dónde me paro? ¿Cuál es mi baldosa? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son los valores que yo creo? Y por sobre todo, si eso va a ayudar o no a que haya resultados. Yo estoy convencido que el voto al presidente Milei fue un voto de hacer funcionar esto, como puedas, pero hacerlo funcionar. Vinieron un montón de derivadas. Y eso, hacer funcionar esto, es producto de 40 años de no resultados, de estar discutiendo los mismos temas. Yo me tomé el trabajo de ver todos los spots de campañas políticas del 83 en adelante. No lo hagan, no saben lo triste que es ver una y otra vez los mismos temas. 40 años discutiendo lo mismo. La inflación, la emisión, la inseguridad, que si la emisión genera inflación, si no genera inflación, digo, todo igual, el corporativismo, el sistema, digo, es todo lo mismo. Entonces, claramente hay un hartazgo. Yo creo que golpea a todos por igual, a todos por igual. Y creo que para mí, si no hay renovación, es muy difícil volver a hablar a la sociedad. Yo creo que es fundamental renovar. Creo que es fundamental. Eso tiene que aplicar de distintas maneras, distintas formas. Cada partido tiene que buscar la manera en que lo hace, cada movimiento tiene que buscar la manera en que lo hace. Pero para mí es fundamental. Y la renovación no es por un tema generacional, ¿eh? Y lo vengo diciendo hace 2 años. La renovación es de cara, de ideas, de agendas, de entender qué es lo que no funcionó, de entender qué es lo que no funcionó y plantearlo de hacer de una manera distinta, de tener un compromiso con no romper todo, un compromiso con decir, che, vamos a construir algo que nos permita que tengamos resultados. No es anti nada, tiene que ser pro resultados. Pro resultados. Y si no tiene resultados, no me interesa. Digo, para mí ese es el enfoque, esa es mi lectura, que es completamente subjetiva, personal, pero mi lectura es esa. Luego, con respecto a lo de Martina y la convivencia y la diversidad con las organizaciones religiosas, yo te digo la verdad, Martina, por supuesto hay temas que son mucho más difíciles de poner en práctica esto. Yo creo que se puede dialogar representando nuestros valores y nuestras agendas con absolutamente todos. Y en mi experiencia en la legislatura, yo lo he hecho con todas las religiones de la Ciudad de Buenos Aires. Y he avanzado y vos decís, bueno, justamente, alguien podría decir, ¿no? Bueno, vos por lo que representás, por las agendas que tenés, quizás te cuesta más. No fue el caso. No estoy diciendo que haya temas que nos lleven al límite, no estoy diciendo que haya temas que sean más difícil, no estoy negando nada de eso. Lo que digo es que de antemano se puede conversar con todos, o al menos ese es mi enfoque. Yo converso con absolutamente todos representando mis intereses, mi agenda, mis valores, las cosas en las que yo creo. ¿Sí? Cuando hablo de interés, hablo de las políticas públicas que para mí nos hacen vivir mejor. ¿Sí? Cuando hablo de intereses, hablo de eso. Y bueno, yo creo que se puede hacer. Requiere un esfuerzo, por supuesto, mío y de la otra parte. La otra parte quiere querer escuchar y yo también tengo que querer escuchar.
Porque no es que el esfuerzo es ir y sentarme en la reunión. El esfuerzo es ir, sentarme, el otro me va a responder algo, voy a volver a construir sobre eso. Tengo que saber cuál es el punto en el cual puedo yo de alguna manera lograr algún acuerdo, cuáles cosas se pueden acordar y cuáles no, o hay temas que no. Entonces, bueno, nada, creo que tiene que ver con eso. Ahora, yo de antemano te digo, yo soy de los que cree que se puede lograr una convivencia en la diversidad con cada una de las religiones. Yo creo eso. Y mi experiencia personal al menos lo pude comprobar en distintas oportunidades. Con respecto a lo de Fidel, unos líderes cuando lo eligen, mira, y si hay diálogo en la legislatura, primero, lo de que yo creo que yo tengo una visión muy particular del liderazgo, una visión muy particular del liderazgo, que no tiene que ver ni con el rol formal, no tiene que ver con el rol formal, creo que tiene que ver más con la capacidad de movilizar a otros. Y movilizar es movilizar en su foro más íntimo. Yo creo que la fuerza de cualquier movimiento que quiera transformar algo está en eso, en un grupo de personas que están movilizadas en torno a un proyecto y ideas. Eso es lo que le da una fuerza irrefrenable, ¿no? O lo vuelve más potente, si querés ser menos ambicioso. Eh, y yo creo que se trata de eso. Tener un rol formal no te garantiza ser líder. Definitivamente eso no creo que sea así. Obviamente te da recursos, te da autoridad, no hay ninguna duda que te da autoridad, pero de ahí a liderar creo que es otra conversación completamente distinta. Y en la legislatura, en mi rol, por supuesto, yo conversaba con absolutamente todas las fuerzas políticas. Yo era el presidente de la legislatura, tenía que hacerlo. Además de que creo en eso, de que creo en poder conversar con todos, aun cuando no estoy de acuerdo, y yo sé perfectamente dónde me paro en cada tema y qué defiendo, digo, creo que tenés que ser capaz de poder hacerlo. Es la única manera de construir algo. Es la única manera de construir algo. Si no, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que el otro deje de existir para poder construir algo. Y yo creo que eso no, eso es un error. Eso es un error. Y es una de las razones por las cuales estamos donde estamos. Entonces, definitivamente, al menos, y estoy seguro que ahora continúa igual. El diálogo para mí es clave y con todos. Y así logramos cosas, ¿eh? Logramos aprobar leyes por unanimidad, logramos quórum en algunas cosas, logramos votos en generales para algunas leyes y en particulares para otras. La verdad que eso es parte de la dinámica, es parte de la dinámica parlamentaria también, donde la lógica es que todos los ciudadanos están representados. Esa es la gracia del poder legislativo. La proporcionalidad es esa. Es que cada uno de los que está ahí representa a un voto ciudadano y a un espacio y una fuerza que alguien lo votó. Y creo que hay que entender eso cuando tenés la responsabilidad o de ser parte de ese órgano o me tocó a mí de presidirlo. Y con respecto al liderazgo nacional, yo creo que me parece que se trata de reconstruir la confianza. Y yo creo que reconstruir la confianza tiene tres patas para mí. Tiene que ver con liderazgos auténticos, tiene que ver con liderazgos que puedan empatizar con el dolor y los problemas que están resolviendo, y tiene que ver con tener argumentos sólidos, con proponer resoluciones que sean concretas, con tener resultados, ¿sí? Resultados. Me parece que se trata de eso. Y después podemos analizar cada caso y ver en cada caso cómo aplica. Pero para mí se trata de eso. Luciana, yo no sé si, cómo es, yo debería ir terminando, pero díganme ustedes, porque tengo que meter en otra reunión. No, entonces dejamos acá y le paso la palabra a Flor. Bueno, primero que nada, Sí. gracias, Emma. La verdad que siempre escucharte es motivador, es inspirador y nunca tuviste ninguna duda en hablar a los jóvenes, que me parece que es a donde nosotros apuntamos y en eso estamos tan de acuerdo en lo que tiene que ver con la renovación y creo que ellos son la renovación, no tengo dudas, y que estén interesados en estos temas hace que con más ganas busque a los mejores para hablar de cada cosa y de cada eje. Así que vos sos uno de los mejores y te tengo acá y estoy muy agradecida con vos por eso. Así que te libero a vos, Emma,
Y ahora paso a agradecer a los chicos que están acá, que se sumaron nuevamente hoy, otro martes más, sabiendo que están en épocas de examen, que están con clases algunos, que están con la facultad ahí. Pero sí quiero agradecer nuevamente y que sepan que estoy a disposición, tanto los tutores, que ahora se van a quedar con ustedes en las aulas virtuales para continuar con el trabajo final, como conmigo, que saben que pueden escribirme a lo que necesiten y yo puedo ayudar. Y nuevamente los veo el martes que viene con Género y Derechos Humanos Internacional, que está Elisa Trota, y Los Penatos, Silvia Los Penatos, hablando de la temática de género. Así que, Emma, de verdad, de corazón, gracias. Te No, muchas libero. gracias a ustedes, un placer. Y perdón las preguntas que no logramos responder, yo mandámelas o escríbanme por Instagram, respondo todo, así que no hay ningún problema. Lo hacemos. Y chicos y chicas, todos los que están acá, muchas gracias. Los dejo con los tutores y cualquier duda que tengan me escriben y sepan que estoy para responder también cualquier necesidad que tengan. Gracias de corazón. Nos vemos el martes. Éxitos en los exámenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Emma y Flor. Nos quedamos los demás. La idea es que podamos en estos momentos dividirnos en salas con los tutores correspondientes a los grupos. Vamos a estar un poquito mezclados entre grupos porque nada, cada uno de nosotros tiene varios grupos de tutoría, pero así podemos ir empezando a hablar un poquito de qué va a conllevar el proyecto y qué ideas pueden ir teniendo y ir encaminándolo. No sé si ya están hechos los grupos. Ahí les digo. Buenas, voy a pausar la grabación para que, por si de nuevo, si tienen algún compañero que no puede participar en la charla y quiere que le tomemos la asistencia, que vean la grabación y respondan los formularios que enviamos por los correos. Y, para la grabación.